Funciona, ¿verdad? Sí. Vamos. Uy, me va a dar frío. Voy a apagar estos dos. ¿Cuál será? Ventilador. No, este. Este debe estar prendido. Ahí está. Buenos días. Hola. Sí, ¿verdad? ¿Sí suena? ¿No? Ahí debe sonar. ¿Nada? ¿No? Qué raro. Es que todo está funcionando bien. Déjenme ver si olvidé algo allá, pero no, me gustaría mantenerme en este porque para no alterar más las cosas. Déjame intentarlo última vez. Bueno, Ni con lentes, ni sin lentes. Vamos a ver. Sí, es en aquel micrófono. A ver si con este. No, bueno, ya tenemos que cambiar de micrófono. Seguramente solamente este. Pues sí, me quedo con este. Y que nadie opine. Hay que apagarlo, ok. Oh, este no tiene el clip. Me lo cuelgo, ¿verdad? Bueno, ¿ya me escuchan? ¿No? Oh, excelente, no me escuchan. ¿Por qué no traigo el reemplazo de este? Creo que tenemos que tener predicaciones más cortas para que no se usen los micrófonos tanto. A ver, ahí. Ahí. ¿Suena la línea? No tengo. Hola. ¿No? Ahí. A ver, ahí. ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a tener que solucionarlo antes de que llegue la hora de... Vamos a dar gracias. Si me acompaña el Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu bendición.
forma que tú nos has enseñado. Queremos, Señor, que esta palabra nos llegue a todos, que podamos aprender de esto y que podamos servirte de una mejor manera, creciendo, entendiendo cómo funciona tu evangelio, cómo podemos serte mejores siervos y sembrar una buena semilla, contribuyendo a la expansión de tu iglesia, Señor, y que esto nos dé paz y que esto sea de frutos grandes para tu reino. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos en esta clase en la que, bueno, yo quiero hablar mucho del reino de los cielos, del reino de Dios. Me va a tomar muchos estudios, por lo pronto veamos solamente esta parte, porque hablar del reino de Dios implica muchas cosas y se habla del reino de Dios desde el primer día de la creación hasta el último día, hasta el día que se ha consumado todo y que estemos ya en ese reino de los cielos, no en el reino de Dios en la tierra, sino en el reino consumado, en el reino donde va a estar todo glorificado y no habrá posibilidad ni de pecado, ni de desobediencia, ni de error, ni de incomodidad. Y hay muchas maneras de ver este estudio. Yo estaba analizando, hay ciertos libros que hablan desde el punto de vista de las profecías, de cómo se ha ido anunciando, cómo finalmente lo anuncia Juan y llega a consumarse en el Nuevo Testamento. A mí me interesó mucho la parte práctica, mucho más directa en cuanto a que nosotros debemos participar en la siembra de ese reino. Pero tenemos que hablar de todo, así que voy a hacer solamente un recordatorio de lo que vimos la vez pasada. Preguntaba yo por qué está el mal en el mundo, porque si Dios sabía que el maligno haría estragos en la creación, ¿por qué se lo permitió? Y viendo la desobediencia de los hombres, podemos concluir que Dios, entonces, si Él sabía, también es copartícipe de este funcionar erróneo de los hombres. Ya dijimos que no. Y hablábamos de la conciencia del hombre en cuanto a que está haciendo pecado o que no está cometiendo pecado. Y aquí era interesante porque en un mundo caído el hombre natural no está consciente de su pecado y entonces él piensa que las cosas que hace son buenas y mientras no tenga reglas, mientras no tenga los preceptos de Dios, no los comprenda, no va a darse cuenta que está en pecado y que está siendo un enemigo para Dios. Había yo citado Isaías 55, 8, 9, que ya todos conocen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Y dice: porque los cielos son más altos que la tierra, asimismo mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Habrá preguntas que no podemos responder, quizá. Hay otras que sí, porque se nos dan esta revelación de la Biblia, pero hay definitivamente un reino en el que no hay pecado, decía yo, no hay pecado, no hay corrupción, no hay desobediencia, y al que todos somos llevados a través del Evangelio. Dice aquí: si bien nos ha provisto de una mente que razona, de una mecánica que comprende las cosas en el mundo, estamos desprovistos de ese sentir espiritual, de esa responsabilidad espiritual, hasta que somos hechos nuevos. Y es a través de la regeneración que Dios nos lleva a esa conciencia. En el siguiente subtítulo decía, voy a citar esto, nunca el mundo necesita salvación, ya habíamos dicho en Romanos 8, 22, esto es primordial, es fundamental para nuestra clase del reino, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Y aquí es donde quiero ensamblar lo que venía yo diciendo, de que éramos seres caídos, sin ningún entendimiento de pecado, sin ninguna razón de desobediencia, sin ningún conocimiento de lo que es el bien y el mal, hasta que se nos da esto, las primicias del Espíritu. Y en esas primicias del Espíritu, entonces podemos comprender: estoy en pecado, estoy en desobediencia, el mundo es un caos, el mundo está caído, el mundo está perdido, me urge salvación. Y entonces sabemos que todos gemimos por salvación. Y entonces, a través de la conversión, a través de la regeneración, entendemos nuestro pecado.
Nadie que venga a los pies del Señor de manera genuina y que sea considerado un auténtico creyente, puede venir con la alegría y el gozo de ser la misma persona que era en el mundo hasta después, antes y después de haber conocido el Evangelio. Si no está destruida la persona, si no comprende que el mundo está caído, que necesita de Dios, no puede venir como una especie de un grupo, un club de deporte o un hobby. Venir de vez en cuando porque le parecen bonitos ciertos versículos. Porque a veces es gustoso, ¿verdad? Saludar a los hermanos. Ay, hace muchos meses que no veníamos. Ay, gustan saludarlos, pasen. Y si no hay un cambio en el corazón, si no hay una ruptura de lo que es en realidad ese ser humano en pecado, que el pecado te ha consumido, que el pecado te ha confrontado a que no eres nadie y que estás en amistad con Dios, entonces no vienes por esa necesidad, entonces no es auténtica tu conversión, porque la conversión exige eso, arrepentirnos, y la palabra arrepentimiento significa hacer lo contrario o volverte atrás, volver totalmente en contra de lo que venías haciendo. No puedes seguir haciendo lo mismo, no puedes seguir funcionando igual si no comprendes esto. Tienes las primicias del Espíritu, eres hecho nuevo, y al nacer nuevo tu espíritu entiende: estoy en error, estoy mal con Dios. Y aunque no se debe hablar mucho de cosas personales, sí debemos hablar de las cosas que participan en una clase. Y yo les comparto que cuando la hermana Linda García me compartió y fue muy cuidadosa, ella, no sé si Dios le dijo que tuviera cuidado conmigo porque yo era un rebelde tremendo, pero me dijo: cuando gustes, ahí estamos en la iglesia, cuando tú gustes hablamos de Dios, yo no te voy a invitar, cuando tú gustes. Y es curioso porque el Señor me tocó un poquito ese día. Digo un poquito porque no me convertí, pero me dejó marcado. Me dejó marcado porque ella dice: cuando empiezas a ver la gloria de Dios y el cielo que hizo con sus manos. Y yo decía: ¿de qué me está hablando? Muchos años después me dijo: ¿te acuerdas que tenías la boca así como que no entendías nada? Digo: no, pues me cachó. Yo no entendía nada. Pero ¿saben qué? Ese día, como mi abuelo se convirtió muy pronto, mi madre se convirtió, y yo había vivido muy lejos y yo no quería tener esa religiosidad que había tenido de cuna del catolicismo, y yo era muy escéptico, pero me di cuenta de que todo lo que había vivido en mis viajes y en mis paseos no le agradaba a Dios, y tenía una vida descontrolada y sin sentido, sin ningún sentido, vacía. Y entonces le pronuncié esas palabras a Linda. Dije: yo no sé si puedo ir a los pies del Señor porque me he portado muy mal. Me salió. No crean que lo analicé, me preparé, dije cómo le voy a hacer, lo redacté. Yo dije: yo no creo que pueda ir a los pies del Señor. Y eso fue clave porque ella me dijo: tú puedes ir y cualquiera puede ir, no importa por lo que haya pasado, puede ir a los pies del Señor. Eso me marcó, no me convirtí en ese momento. Mi cabeza por necio me tuvo el Señor delirando por mucho tiempo hasta que comprendí. Pero esa frase me marcó. Tú puedes venir al Señor no importa lo que hayas hecho o por lo que hayas pasado. Y nosotros, una vez que tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender: no soy digno. No soy digno. Una vez que tenemos las primicias, decimos: Señor, ya ven a solucionar este caos en el mundo, que el mundo a veces no ve, que el hombre a veces no lo entiende. Dice: no, estamos bien, quiero más de esta vida, que siga la vida. Y dice el apóstol Pablo: si no tuviéramos esto, pues entonces hay que tomar y hay que comer y hay que disfrutar la vida porque se nos va a acabar. Pero tenemos las primicias del Espíritu y eso nos incomoda. Y eso nos dice: Señor, yo quiero tu reino. Yo quiero ya la llegada de tu reino porque esto es un caos. Y estamos gimiendo porque todos necesitamos, toda la creación. Y no, por favor, no malinterpreten, no quiero decir que los animales piensan y hacen sus reuniones y entonces pasan la bitácora y nos dicen qué pasó. No es así. Lo que sí es que vemos que la tierra está mal, en todos los aspectos está mal. Dice aquí: porque como los cielos son más altos que la tierra. Perdónenme, esto es Isaías, yo estoy en la otra parte. Dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, ya queremos morirnos, ya este cuerpo ya quiere morirse.
Me daba risa que contaba el pastor que casó a una pareja y la muchacha se veía, yo creo, más feliz que él. Pero les estaba anunciando, algún día estarán ustedes aquí en la eternidad y no sé cuánto. Y dijo la novia, no, que no llegue ese día, al menos hoy no. Que no se acabe el mundo, hoy no, por favor, es mi día. Yo sé que muchos se abrazan a esta vida y dicen, no, ¿qué está hablando el hermano? ¿Saben qué? Yo también cuando llegué a la iglesia escuchaba, por ejemplo, un caso de una persona que estaba enferma, ¿no? Y decían, fulanita, la hermana está enferma, oren por favor por su salvación y si el Señor quiere que sane. Y yo tenía un conflicto dentro de mí, decía, ¿por qué? Que la sane primero. Que la sane ya, después que la salve si Él quiere. ¿Alguien ha pensado como yo? Ay, no se hagan, bueno, está bien, no levanten las manos, no se comprometan, no importa, nada más soy yo el que ve de aquí para allá, nadie los ve, no se preocupen. Si todos han pensado, primero que se salve y después que sane, pues felicidades, yo no. Yo no entendía que lo más importante está en el alma, que la salvación urgente, que la necesidad, la angustia que tenemos es espiritual. Ya queremos del reino, ¿no? Más tarde para poder ir a comer, ¿verdad? Ya queremos que venga el reino. Ya, Señor, estamos esperando la solución de todo esto. Ya, porque es un caos. Aprendamos que esta tierra es una tierra corrupta, dice. Está destrozada por el mal, la degenerada causa del hombre, dice, por el pecado. Dice aquí que la esperanza de recuperación no existe dentro de este mundo. Si aquí está el caos, la solución no está aquí, sino que viene del exterior, de un lugar que no ha sido afectado por el pecado, que ha sido limpio siempre, que nunca se ha infectado, y ese es el reino de Dios. Yo decía en relación a esto, el Sermón del Monte nos dice, dichosos los que lloran, los humildes, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón. Todos ellos son lo mismo, todos ellos son los que tienen ya las primicias del Espíritu, todos esos son los salvos, todos esos claman y dicen, Señor, este mundo no lo queremos, llévanos ya. Y dice aquí, porque ellos serán saciados, verán a Dios, heredarán la tierra, no está hablando de esta tierra, recibirán misericordia, de ellos es el reino de los cielos, no esta tierra, el reino de los cielos. Y vamos a hablar de las promesas ahora no funciona esto. Sí, muy bien, la promesa del reino, que es en sí un todo, pero que lo estamos viendo por partes, lo estamos viendo en algunas parábolas, y quiero la aplicación en la vida de cada uno de nosotros. Dice, a cada momento Dios ha llevado a su pueblo por medio de avisos, mensajes, y nunca lo ha dejado sin esperanza, y eso es importante. Eso es muy importante saber que ahí está la esperanza, que no ha fallado y no va a fallar. El plan de Dios consiste en regenerar al mundo y salvar a un grupo de elegidos de toda su creación. Cuando analizamos la cosmovisión bíblica, apreciamos un plan muy extenso que implica caminar constantemente de la mano del Todopoderoso, que ha llevado a su grey por caminos de dificultad y siempre en fidelidad ha guardado esa esperanza que es vital para ellos. ¿Cuál será esa esperanza? El reino de los cielos. Aquí quiero solamente escaparme un poquito a lo que voy a dar en otras clases, pero esa esperanza para nosotros, para los que hemos seguido el Evangelio y los que venían siguiendo las profecías, esa esperanza estaba manifestada en Cristo. Por eso decimos que es nuestra esperanza viva, porque murió pero resucitó, y porque cumplió todas las promesas, y porque Él es, y no hay otro camino, no hay otra esperanza. Los judíos están esperando que se les resuelva de otra manera. El único camino es Cristo. El único camino que vamos a tener, la única esperanza que tiene el mundo es Cristo. Dice, repetidamente vemos cómo es que paso a paso el hombre falla y Dios lo corrige. Y el hombre se aleja y Dios lo corrige. Y cuando el hombre se da cuenta de que falló, dice, así como el Chespirito, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Porque cuando se da cuenta que por sus fuerzas no puede nada, entonces voltea a Dios y clama y gime y dice, yo necesito de ti, porque no puedo por mis fuerzas.
El diseño de la redención está detallado en una sola persona. Está anunciado por profecías que van a una sola persona y fueron cumpliéndose cada tiempo, en cada tiempo y momento, y llegó a ser una sola persona, el Cordero que debía ser representado como el único digno. Por lo tal, todo enfoca a la gracia. No podemos tener un anhelo o una necesidad de cielo, una necesidad del reino, si no pasamos por Cristo. Esto para tantos confusos que están en el mundo, que están diciendo o están esperando tener alicientes de otra manera. Puede haber filosofías que te digan: yo soy de tal o cual filosofía, yo también tengo paz. No lo creo, no lo creo. Yo también siento como una alegría, doy gracias al universo todas las mañanas, hago el yoga, me estiro, me hago nudo, después no sabe cómo deshacer el nudo, hago mi yoga y me siento bien, en paz con el mundo. Esa no es paz, no han encontrado paz, no la conocen. No la conocen. Dice el Señor que cuando conoces su paz, te rebasa el entendimiento. No entiendes por qué tienes esa paz. Dice una paz que rebasa todo entendimiento, ¿verdad? No hay filosofías, no hay disciplinas, no hay una dieta. Consúltenla con la nutrióloga por acá. No hay una dieta que te dé esa paz. No hay una filosofía con imanes, con aromas, con algunos ejercicios de energía y que hagas no sé cuántas cosas de superstición, porque nada te va a llevar a esa paz. Lo único que va a solucionar y a resolver tus problemas es Cristo. Porque la palabra de Dios nos enseña que en Él está anunciado el mundo, en Él está anunciado el nuevo mundo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice aquí, el mensaje de esa revelación está depositada en los hombres que siguen el mismo plan de Dios y lo están esparciendo por el mundo. Y eso somos nosotros, para que nadie diga: no, yo no. Sí, tú también. Al término de que hayas sembrado, habrás podido decir que terminaste tu trabajo, pero el día de hoy se te está diciendo que tienes que sembrar, y sembrar una semilla buena. Por ahí va mi predicación la semana pasada. Vamos a ver a Marcos 4, por favor, en este reino anunciado. Y como les decía, es solamente una parte del reino anunciado, porque tenemos que ver profecías. Y esto dice así: con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra en la tierra. Tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. Y esto va a armar un poquito más mi clase. Dice, aquí se puede comprender que el que siembra, primero, no es Jesús. En la parábola la está diciendo él, entonces no es él, sino que el que siembra es un sembrador como cualquiera de nosotros. Está llevando el evangelio y nosotros podemos dejar la semilla, dar un mensaje, podemos dar un mensaje con testimonio y hablar de nosotros, cómo nos transformó, pero sobre todo dejar palabra de Dios, y no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos cómo es que va a germinar la semilla. Tal vez en alguno de nosotros se dé que podamos decir: oh, este lo rechazó, este rechazó el evangelio. Aún así no podemos saber si es cierto o no, ¿verdad? No podemos entrar a su mente y ver qué pasó en su corazón y qué está pensando, pero tampoco en el que sí funciona, porque tú puedes alegrarte y decir: ah, le gustó, quiere que vuelva a hablar con él, quiere venir a la iglesia, pero no puedes saber si está germinando o no. Es un misterio para nosotros, para Dios no, pero no está hablando de él, está hablando de nosotros. Pueden pasar los días, puedes predicarle varios días y no puedes saber si está germinando o no. Y dice aquí, la tierra por sí misma la lleva a dar fruto. Primero brota la hierba, luego se forma la espiga, por último el grano que llena la espiga. Y cuando el grano ya está a sazón, enseguida se mete la hoz, o sea la navaja, la guadaña, el machete, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así que nosotros no vamos a hacer la cosecha, les explicaba yo, porque nosotros no somos los dueños de la tierra, ni somos los que vamos a cosechar. La cosecha es del Señor, pero sí somos responsables de sembrar. Entonces tenemos dos elementos. El primero, en el que quiero que confíen plenamente: la semilla es buena,
la semilla es el Evangelio. Mientras seamos apegados al Evangelio y vamos a comunicar solamente lo que dice la palabra como mensaje, ese mensaje tiene poder, ¿verdad? El mensaje del Evangelio por sí mismo tiene poder. Nosotros no sabemos cómo germina, y aquí habemos quienes caemos en ese error. Podemos decir, sí, ese yo creo que ya es salvo. Pero no podemos calificarlo. Tengamos la mejor de las esperanzas y esperemos en todo momento que está funcionando, y recibir a aquel que dice que quiere conocer al Señor o que ya lo llama Señor. Pero no conocemos su corazón. El único que lo conoce es el dueño de la tierra, que es el que sabe si está germinando o no. Dice en mis notas, al tiempo podremos observar que aquella persona a quien le compartimos el Evangelio tuvo un efecto positivo y ha dado fruto, o no. Pero también comprendemos que no nos toca a nosotros cosechar. Veremos resultados o no, pero no podemos, no es nuestro fruto, no es nuestra propiedad, y eso es muy importante. El Señor Jesús deja muy detallado el tema de la semilla porque está considerando instruir a sus discípulos de manera de que cada uno vaya a sembrar la palabra, y es indispensable que haya un sembrador. Aquí es un tema muy importante. Él no es el sembrador, nosotros somos los sembradores, y es aquel que lleva el Evangelio el que está sembrando. Nosotros llevemos el Evangelio, esa es nuestra responsabilidad. La expansión del reino está encomendada a los cristianos que forman la iglesia. Así es que si alguien pensaba que ser cristiano implicaba venir a la iglesia, escuchar el mensaje y decir gracias a Dios, hasta luego, nos vemos el próximo domingo, es solamente una pequeña parte. Solamente una parte, porque estás obligado a sembrar, estás impulsado por esa gracia de Dios, y en agradecimiento y en ese amor que tienes, ese reconocimiento porque te has salvado, vas a predicar y vas a compartirle a otros. No es entonces así de cómodo, y quiero responder algo, una pregunta que está implícita aquí en donde dice que es indispensable que el hombre siembre porque Jesús no es el que va a sembrar. Y pueden decir, ¿cómo es eso que Jesús no siembra? Bueno, Él ha encomendado a su iglesia a que siembre. No es porque a Dios le falte poder. Dios puede convertir a alguien con una alabanza, con el nacimiento de un hijo, con la muerte de un familiar, como Él quiera. Un día puedes levantarte de manera inexplicable, buscas algo que no entiende tu corazón y es Dios, y ese día te convirtió Dios al despertarte. Eso lo puede hacer, el poder de Dios es infinito. Sin embargo, ha dejado una tarea a todo su pueblo que nosotros debemos de predicar. Y que nosotros debemos de ir a sembrar la semilla. Que no es de nosotros el campo, que no es nuestra semilla, no es nuestra filosofía, es la palabra de Dios la que tenemos que llevar. Y es una gran tarea. Pero es una tarea hermosa y no deberíamos verlo como una carga, sino como el gozo de poder transmitir aquello que ya tenemos en el corazón. El gozo que puedes sentir al cantar una alabanza, al venir a la iglesia y conocer y saludar a tus hermanos y escuchar el mensaje y escuchar un sermón y tal vez debatir en una clase. Ese gozo y ese placer de que está llenando tu alma, lo quieres compartir. Si eres un auténtico creyente, lo quieres compartir. Así como estás gimiendo porque venga el reino, así también debes sentir que es tu tarea expandir el reino. Es tu tarea llevar la semilla. Y eso debería ya funcionar en nuestra mente. Dice aquí, la expansión del reino está encomendada a nosotros. La semilla es buena. No sé si ¿por qué a mí no? Ahí está. Ya. La semilla es buena. Tenemos la garantía de que esa semilla funciona. Esa semilla va a germinar mientras haya las condiciones buenas. Dice, no es responsabilidad de nosotros la calidad de la semilla. Esa ya está ahí, ya está garantizada. No se apoya en nuestra cualidad o nuestra calidad. Y eso es algo que debemos comprender. Cuando tú llevas la palabra de Dios, esa no la tienes tú que revisar. Es como si vendieras un producto de excelencia. El producto es bueno, no es tu responsabilidad. El producto es bueno, está garantizado. Lo que sí está en duda o lo que pueden poner en duda es tu persona. Pueden hablarte mucho de quién eras antes o pueden hablarte mucho de tu comportamiento actual.
Pero eso no es lo que vas a predicar. Vas a predicar tu transformación y en el mejor de los casos podrías ser un buen testimonio para que ellos quieran ser como tú. Pero más que nada, ellos quieren la respuesta de Dios, ellos quieren recibir evangelio y saber que así como yo le dije una vez a mi hermana Linda, es que yo no soy digno, que tú también les digas, no, no eres digno, pero al Señor no le importa. El Señor pasa por todo aquello que hayas pasado, pasa por alto todo lo que hayas hecho, todo pecado. Nosotros no tenemos un entrenamiento, salvo los cursos de evangelización o los métodos de evangelización que se pueden proveer aquí en la iglesia con mucho gusto. Pero nosotros no tenemos una preparación de adoctrinamiento como lo tienen los testigos de Jehová o como lo tienen algunas sectas. Nosotros no tenemos una guía que tengamos que recitarle a alguien cuando lo tenemos enfrente para ver si se convierte. No tenemos una fórmula. La fórmula está en el evangelio. Insisto, si alguien quiere, hay estas estrategias que se han tomado, ¿verdad? El libro de Romanos, por ejemplo, ¿verdad? Que es totalmente pecador y dónde está la gracia. Entonces juntas el camino y resuelves con Cristo. Bueno, pero lo que resulta es que tú hables de la transformación de Dios, que ellos necesitan salvación, que la salvación está en el evangelio y que aunque no la merecen, puedes venir a Él. La semana pasada yo hice un comentario y espero que esté comprendido, y si no, voy a insistir en él. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas y que su soberanía rebasa a todas las voluntades de este mundo. A todas las voluntades incluidas en este mundo están inferiores a la soberanía de Dios que está. Por eso es soberanía, porque encima de todo está su voluntad. Sabemos que cuando alguien va a los pies de Cristo, no es por voluntad propia, sino que el Señor tiene diseñado ese plan. Sin embargo, también sería muy difícil presentar ese conocimiento a alguien que no le conoce. ¿Me explico? ¿Te imaginas predicando y que le digas a alguien, no vas a venir hasta que Dios quiera, Si no es voluntad de Dios, ahí vas a estar, te vas a quemar en el infierno? Esa no es la manera de predicar. Eso no da esperanza a nadie, aunque sea cierto. Yo tenía un amigo que me convertí yo y hubo cambios en mi vida, vino aquí a ver mi testimonio y un día ya en privado hablé con él, le digo, ¿quieres venir a la iglesia? Y me dijo, mira, yo concuerdo contigo en una cosa, Dios está por encima de mi voluntad, ¿verdad? Dije, sí, Él me va a llamar cuando Él quiera y voy a ir cuando Él quiera. Pero no quieres ir, no, dijo, no. Y es más, si me muero y Él quiere que yo vea algo, lo voy a ver, y si no, no. ¿Saben qué? Él tenía razón. Obviamente a mí me hubiera gustado que se apasionara por el evangelio, que me dijera, sí, voy a ir, háblame de Dios. Pero lo que me estaba respondiendo era cierto. Yo no tenía argumento contra él. A lo que quiero invitarles es a que, por favor, no se nieguen cuando las frases son dichas de una manera diferente. La misma Biblia dice, el que a mí viene, no lo echo fuera, no lo rechazo. Entonces no se molesten cuando la frase está hecha de esa manera. Cuando la frase dice que el hombre es el que va, no se molesten, qué bueno que venga. Después va a comprender. Cuando se encuentre con que Dios tenía el diseño de su vida, se va a hincar y va a decir, qué bueno que me trajiste porque yo no iba a venir. ¿Verdad? Como cada uno de nosotros. Qué bueno, Señor, que tú hiciste la obra porque yo estaba totalmente perdido y pensé que yo vine a ti. Bueno. Digo porque muchas veces predicando uno se le puede cambiar la frase de como uno la quiere decir, pero tampoco es pecado decir que el hombre va a los pies de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios así lo dice. Solamente quería aclarar eso. Bien, dice aquí, cierto es que debemos dar muestra de un nuevo nacimiento, de una transformación, sin embargo no vamos a ser el mejor modelo. Vamos a decepcionar a muchísima gente, es más, estamos decepcionados de nosotros mismos, pero no es lo que vamos a vender nuestra manera de ser. Nuestras capacidades, nuestra voluntad, no, somos llevados por el Espíritu. Así pues, que Dios nos transforma, nos envía, nos acompaña y mostramos su evangelio. Vamos con Él, Él nos lleva. Así es que no temamos a cómo vamos a ser vistos. Seamos apenas siervos
No es nuestra obra, sino que trabajamos para el mismo Rey, aunque nuestras vidas sean diferentes. Dice aquí, en ello radica la importancia de lo que se enseña delante de la persona en el Evangelio. No es nuestra persona, no es ni manera de pensar, no es mira qué bien he cambiado, mira cómo llevo una mejor vida. En realidad, mira cómo el Señor estaba ahí para mí y yo no lo merecía. Y la semana pasada también les había hablado de esto. De muchas maneras vamos a predicar, con nuestra forma de ser, con nuestra vida estructurada diferente, pero aún así, aunque sea relacional, aunque sea con todas nuestras acciones, vamos a predicar en un momento. No forzosamente desde el púlpito, pero sí va a ser expositiva. Puedes hablarle a alguien cuando tiene un problema de salud, cuando tiene tu vecino alguna situación, puedes hablarle de Dios, puedes llevarlo al Evangelio. Por mucho que le des testimonio y le des muestra de que el Señor existe, tendrás en un momento que hablarle de Cristo y entonces vas a ser expositivo. Ya no va a ser nada más tu estilo de vida, va a ser el Evangelio hablado. Tenemos que llegar a eso. Y yo sinceramente admiro muchas personas que, aunque no sean muy profundas en su teología, es más, aunque no sean cristianos tan constantes, lamento decirlo, pero es la verdad, aunque no sean cristianos tan constantes, tan aplicados, y que a veces vienen con su familia y pasan 3 meses y no viene la familia, no importa. Lo que sí importa es que conocen muchos versículos que han transformado sus vidas y los están compartiendo a toda la gente. Y veo y digo, wow, estos a donde quiera que van están llevando la palabra de Dios. A veces están funcionando mejor que nosotros, que estamos concentrados en predicaciones o en estudios. No quiero decir que no prediquemos fuera, pero a veces tienen una tarea muy importante de llevar aquellos versículos que transformaron sus vidas, y eso es emocionante. No es que Dios no sea capaz de convertir a alguien, sino que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es más, nos quiere practicando y siendo unos expertos en llevar la palabra. Cuando la Biblia indica que los creyentes van a distinguir y quién es un salvo y quién no, y quién va a predicar y con su boca a declarar que es el Señor, también implica que tenemos que hacer un trabajo de evangelización, no nomás esperar que ellos lo anuncien, sino que nosotros tenemos que hablar con ellos, por ellos, y después ellos van a poder pronunciar. Decía en Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esa es nuestra tarea y necesitamos despertarlos de donde estén, sacarlos de ahí. Dice que nadie sienta excluido de predicar, nadie diga que nunca le va a tocar. Yo sé que ustedes se mueren de ganas por subir al púlpito, tienen tantos deseos de preparar una clase y venir a darla aquí. No me tienen que pedir permiso, nomás anuncien y la semana que entra ya están aquí. A veces quiero pasar la estafeta, gracias a Dios por la vida transformada del hermano Sergio, que tiene tanto entusiasmo y que me va a sustituir muy pronto en algunos estudios, qué bueno. Y que ya se está preparando. No es necesario que ustedes tengan un púlpito, pueden tenerlo en su casa si quieren comprarse uno. El hecho es que van a predicar, el hecho es que con sus palabras van a predicar el evangelio. ¿A alguien le falta Biblia? Ah, qué bueno. Entonces no hay pretexto a predicar, a hablar la palabra de Dios. Habla de los versículos que te transformaron, háblales de la gloria que el Señor ya te tiene asegurada. Y esa es nuestra tarea. Dice aquí, perdón, no nos pasé la siguiente frase, aquí estaba. Dice, debemos saber que esa confianza de predicar, hermanos, no está en nosotros. ¡Ay, qué bien hablo! No, en la calidad de la palabra. La palabra tiene poder. Tienes que pronunciar su palabra y tiene poder. Yo les soy muy sincero, no me gusta verme en los videos, me veo como un títere y no me gusta verme, pero aquí estoy. Si alguien cree que me puede reemplazar, venga a dar clases, porque aunque no me guste, aquí estoy. Debemos de tener la confianza no en nosotros, sino en la calidad de la palabra que estamos hablando, que es vida y vida eterna. Y el fruto de transformación lo vamos a ver
cuando nosotros comprobemos que la palabra cayó en buena tierra. Vamos a leer un poquito acerca de lo que continúa diciendo Mateo 4, versículos 3 y 9. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra, dice aquí, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, el Señor les hablaba en parábolas. Les tengo un poco de una explicación de por qué les hablaba en parábolas. No lo digo yo, lo dice él. Dice aquí: cuando los discípulos escucharon estas palabras, no comprendieron claramente el mensaje y le pidieron que les explicara más específicamente. Jesús les responde, adelante, dice: cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y aquí pareciera que esa palabra nos mete en un problema, ¿verdad? Si alguien la quiere explicar, adelante. No es fácil, pero no nos está metiendo en un problema. Está diciendo que no es para todos, no es para que todos se salven, y esto nos da mucho más el sentido de la doctrina de la elección. Y está diciendo que el Señor habla en parábolas porque aquello que está dando no lo va a entender todo el mundo. Yo comencé la semana pasada hablándoles de la revelación de Dios, y yo decía que había 3 revelaciones o 3 tipos de revelaciones, ¿verdad? La primera, su creación, la que todo mundo puede ver, todo mundo. Y puedes decir, hay un Dios, o puedes decir, no hay un Dios, pero ahí está su creación. Es la revelación, la muestra de que Él existe. La segunda revelación es la revelación escrita. Y puedes decir, es una Biblia, yo veo una Biblia, sí, pero no me dice nada la Biblia. Pero la tercera revelación es la sintonía fina, les decía yo. Es cuando el radio necesitaba que tuvieras una sintonía muy cuidadosa, muy precisa. Y es la claridad del Evangelio, es la luz que te da el Espíritu. Solamente por el Espíritu de Dios se puede recibir la palabra de Dios como lo que es. Y lo que estaba diciendo el Señor es, no les voy a dar a todos lo que es para muy pocos. Lo que es solo para el que entienda. Por eso cierra su frase la vez pasada diciendo, el que tenga oídos que entienda. Y voy a alimentarlo con una referencia en Isaías 6, versículos del 6 al 10. Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines. Esto está hablando cuando Isaías tiene una visión, y dice así, con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Isaías está diciendo, qué inmunda es mi boca, qué inmundo soy yo, qué pecador soy incapaz de ver ese reino de Dios, de estar con ese Dios. Y le presenta entonces a este serafín. Tocó con mi boca ese carbón, dice, y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, dice, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Bueno, si alguien se cree que sus palabras son malas, que es inmundo, pues no vaya a quemarse la boca, porque no es la solución. Los serafines le llevaron un carbón encendido y le dice, se ha quemado tu iniquidad, se ha quitado tu iniquidad. Y versículo 8 dice,
Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo, porque ya había sido purificada su boca, porque ya había sido digno de hablar. Y dice: escuchad bien. Así le dice el Señor que le diga. Dice: escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Las dos palabras, la de Isaías y la de Marcos, nos están hablando de una elección y de un plan que podemos no comprender en un principio, pero es el mismo plan. No le vamos a dar a todos la revelación. Están perdidos, son unos pecadores. La revelación es exclusiva, la revelación es para los hijos de Dios y es voluntad de Dios. Yo sé que puede incomodarnos, pero esa es la verdad. Ahora, está diciendo: ¿quién va a ir? Yo, Señor. Si te sentías indigno de ir a predicar, ¿en dónde está tu salvación? ¿En dónde está tu nacimiento nuevo? Si eres nacido nuevo, eres capaz de ir a predicar. ¿Te sientes salvo? ¿Te sabes salvo? No sé por qué nadie responde, pero sí, pues somos capaces de ir a predicar. No porque nuestra carne esté limpia, sino porque somos regenerados, somos hechos nuevos. Ahora sí somos capaces de predicar. Y con esto respondo una pregunta intrínseca. ¿Puede el inconverso predicar? No. Se va a ir por otro rumbo, va a cambiar su argumento, va a ir por un discurso humano y va a terminar en una filosofía estancado en oscuridad, sin remedio, sin solución. El inconverso no puede anunciar el evangelio. Vamos a cerrar y espero poder continuar la siguiente clase con el mismo ánimo que luego se me complica esta clase. Pero me da tranquilidad si ustedes la reciben y sobre todo confío en el Espíritu de Dios que está en todos ustedes también. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es vida y porque todo lo que tenemos que hacer es ir a pronunciarla, ir a anunciar aquello que ya llegó a nuestras vidas, que es la primicia del Espíritu. Sabemos que somos ciudadanos de ese reino que aún no llega para nosotros. Permítenos ser esos fieles siervos sembradores y que podamos trabajar como tú nos pides, que podamos llevar esa encomienda de buena manera. Que seas tú el que nos acompaña, que paso a paso estemos llevados por ti, que tú abras las puertas y que nos indiques en dónde y cómo y que podamos ser buenos predicadores, todos, para honrarte y glorificarte. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.